Espero que el Señor me ayude a traer la palabra que Él me ha mandado a traer. Así que le voy a pedir a nuestro pastor José María si puede hacer una oración más por la palabra, por todo. Sí, Señor, te damos gracias, Padre, porque dependemos totalmente de ti, Señor, y Amén, gracias, nos Señor. sentimos así en paz y seguros. Sobre nuestro hermano Fernando, para que de verdad sea el vocero tuyo, Señor, para tu pueblo. Padre, que en todo momento, Señor, desates su boca, Señor, para traer aquel mensaje que es para nosotros, Señor. Padre, y todo aquello, Señor, que no es de ti, córtalo, Señor, y que mande de su boca esta agua viva, Señor, sacia toda sed a tu pueblo. Así, Señor, descansamos en ti y en tu seguridad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias, Señor. Amén. Todos conocéis Éfeso, ¿verdad? ¿Sabéis que era una ciudad? ¿Sí? Al menos contexto. Yo no sé por dónde cae. Tengo que mirar el mapita porque todavía no lo he mirado a ver por dónde cae. Pero, vale, era una ciudad donde Pablo hizo una labor misionera y allí habían muchas creencias diferentes, ¿no? Habían muchos ídolos, muchos dioses diferentes. Entonces se mezclaba en toda esa ciudad de Éfeso, se mezclaban los judíos de creencia firme en Dios con un montón de creencias diferentes, ¿no? Y en su momento Pablo hizo una labor allí misionera, por lo tanto habían tanto judíos creyentes como gentiles creyentes. Entonces estaba todo mezclado. Había gente que no era de la, digamos, familia real, ¿no? No eran israelitas, pero habían recibido el Evangelio y habían recibido la palabra de Dios para salvación, ¿no? Entonces, en la carta de Éfeso, que escribe Pablo, estando en la cárcel, les escribe justamente hablando sobre un poco esta diferencia, ¿no? De que a pesar de que hayan judíos y que hayan gentiles, todos están en la misma situación y en la misma gracia de Dios para ser salvos. Amén. Entonces, en esa situación vamos a ver un poquito algo muy importante que les escribe, que suelta unos detalles muy gordos por ahí, Pablo. Se le escapan unas perlas gigantes. Entonces vamos a ver un poco esto, cómo un plebeyo, digamos, un gentil, puede tener herencia en una familia real, digamos, Israel, ¿no? En la familia en el pueblo de Dios, ¿no? Como un gentil que está fuera, que no tiene nada que ver, puede recibir la herencia que tendría que recibir el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, vamos a leer Efesios 2, del 2 al 10, y dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, habla de los pecados y los males, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre las cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Está hablando del contexto en lo que estaba toda esta gente, ¿no? Tanto judíos como gentiles, estaban en ese contexto, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, amén, sois salvos
por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En estos últimos 3 versículos aquí lanza una bomba, Pablo, enorme, ¿verdad? Que ya a más de un teólogo se le derrumban sus ideas de cómo funciona la salvación, ¿no? Podríamos decir. Si vemos en el 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Entonces tenemos 2 elementos aquí. Tenemos, bueno, realmente 3. ¿El objetivo cuál es? Ser salvos, ¿verdad? Dios no quiere hacer salvos. ¿Y cómo somos salvos? Por gracia. No por nada que podamos hacer, por un regalo, porque Dios en su magnificencia y en su inmesurable gracia nos amó y dice, pues os haré salvos. Amén. Y dice algo más, por medio de la fe. Entonces tenemos 3 elementos aquí. Vamos a ir procesándolo todo esto que está diciendo paso por paso, ¿vale? Lo primero que queda claro es que todo el proceso de nuestra salvación es por gracia, ¿verdad? Si no es por gracia, no hay manera de ser salvos. No podemos dar toda nuestra riqueza a los que tienen hambre, alimentar a todo el mundo, ser las personas más buenas del mundo. No podemos hacer nada lo suficientemente bueno para ganarnos la salvación. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, sabemos que la salvación es por gracia. ¿Qué más dice? Dice, también la fe, dice, porque también la fe, de algún modo, así muy entre comillas, esto hay que entenderlo bien, no hay que malentenderlo, pero también la fe es un regalo de Dios, está diciendo. Amén. Porque si leemos, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano, un poco más antes, perdón. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, está diciendo. Amén. Entonces, en cierta manera, incluso la fe también es don de Dios. Entonces, nosotros no podemos tener un montón de fe para ganar la salvación, porque también es un don de Dios. ¿Y cómo es esto? Para que no quede ahí una cosa confusa, ¿cómo es esto que la fe también es un don de Dios? Complicado, ¿eh? Si te pones a pensar, voy a dar una imagen visual, ¿vale? Es como, vamos a decir que la gracia es la vida, la salvación es la vida, ¿verdad? ¿Y la vida cómo se vive? Pues con el alimento. Si no hay alimento, no es vida. Es para haceros una imagen, ¿vale? No es nada bíblico, es una imagen, ¿vale? Entonces, si no comes, te mueres. Por lo tanto, el alimento te da vida, ¿vale? Entonces, el alimento vendría a ser la gracia, ¿vale? Lo que necesitamos para vivir. ¿Amén? Necesitamos la gracia para vivir. Pero ¿qué pasa? Que necesitamos un instrumento para comer, porque no podemos comer sin más. Necesitamos un tenedor. ¿Y ese tenedor qué es? La fe. Pero ¿qué pasa? Que ese tenedor no es nuestro. Sí que lo usamos nosotros para comer, pero ese tenedor nos lo han regalado. Es un don de Dios. Es la fe, que es lo que usamos para recibir la gracia. ¿Sí? ¿Queda más o menos así entre comillas? ¿Sí? Vale. Entonces, aquí está diciendo que el hombre es incapaz de hacer nada por su salvación, pero Dios nos ilumina con la verdad para que podamos aceptar o rehusar la gracia de salvación. Ahí es donde entra la fe.
Dios nos ilumina con la verdad para que nosotros podamos tener fe en esa verdad y recibamos la salvación. Amén. Entonces la salvación viene por obras. No, amén. Viene por solo la fe. No, la salvación viene por gracia. Amén. ¿Y cómo nos alimentamos de esa gracia? ¿Cómo llegamos a esa gracia? Por la fe. Amén. Ya está, ya puedo irme a casa. Si eso ha quedado así de claro, ya está. Ya dice más cosas, ¿vale? Entonces, dice que no somos salvos por obras, pero dice más allá de que no somos salvos por obras. Porque ahora uno dice, bueno, como no soy salvo por obras, yo no hago nada bueno, ¿no? Si ya tengo fe, ya tengo la gracia, ya soy salvo, ¿no? Pero es que dice algo más. Dice que no somos salvos para obras. Dice que somos salvos, que no somos salvos por obras. Dice que somos salvos para obras. Ahí cambia el chip, ¿eh? No somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. Porque dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esta frase es que lo resume todo, ¿eh? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, no por buenas obras, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces aquí, antes de entrar en lo que Dios ha preparado de antemano, que está por ahí también, vamos a analizar un poquito que la primera parte del 10 que dice, porque somos hechura suya. ¿Qué significa que somos hechura suya? Que Él nos hizo. Si nos vamos a Génesis, vemos en Génesis 1:26, dice, entonces dijo, hagamos al hombre, ¿no? A nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoree los peces en el mar y las aves en los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra. Él nos hizo, ¿no? Dijo, hagamos al hombre. No sé conjugar de otra manera el hecho, ¿no? Hechura, no sé conjugarlo más. Pero echemos, ¿no? Pero en el sentido de hacer, echemos al hombre, echémoslos, ¿no? Hagámoslo, ¿no? Ya, estaba intentando juntar las palabras. Ya me mira mi mujer y dice, un rojo ahí con rojo, no, hagamos. No, bueno, hagámoslo, ¿vale? Somos hechura suya. Esto significa, ¿vale? Pero cuando Dios nos hizo, luego pecó Adán, ¿verdad? Y en ese pecado caímos todos. Entonces, tiene que haber un paso posterior a ser hechura suya. Y dice, porque en el 10 estoy leyendo, ¿eh? En Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, ese creados que está usando allí, lo podemos ver en la segunda transformación. Vámonos a 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amor, amén. Ese creado está usando. El de nueva criatura, que es más o menos de lo mismo la creación, pero son esos dos pasos. Entonces dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, o sea, vueltos a crear en Cristo Jesús esta vez, porque somos nueva criatura, para buenas obras. Amén. Ahora sí vamos a analizar esa última parte, esa nueva parte, que dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. ¿Qué es esto de que Dios preparó las obras para que anduviésemos en ellas? Si analizamos esta frase, cogiendo las palabras que está diciendo en el original, está diciendo, el preparó de antemano es una palabreja que se dice no me va a salir, proetoimazó,
Bueno, realmente no lleva acento, así que es proetoimazo. Entonces, el preparado de antemano está hablando de proetoimazo, que quiere decir, el pro quiere decir antes, ¿vale? Y el etoimazo significa preparar, disponer. O sea que antes de todo, él ya preparó, predispuso, dispuso la mesa, ¿no? Como quien pone la mesa para comer antes de comer, ¿no? Y la segunda palabreja es que anduviésemos. Ese anduviésemos que utiliza ahí es una palabra muy divertida que dice es peripateó. El peripatear se refiere a que pateamos, ¿no? Como quien va pateando por ahí. No, se refiere a todo el conjunto de actividades que se hace en la vida, es decir, vivir, ¿vale? Entonces, tenemos proetoimazo, que es preparado de antemano, y peripateó, que es todas las cosas que hacemos para vivir, ¿verdad? Todas las cosas que hacemos en la vida. Entonces se nos podría quedar una frase como esta: proetoimazó las obras para que peripateemos en ellas. Amén. ¿Qué quiere decir? Que preparó de antemano. Esto ya es lo que está diciendo, ¿verdad? Preparó de antemano las buenas obras para que anduviésemos en ellas. ¿Esto quiere decir que como ya está todo preparado, yo no tengo nada que hacer? ¿Y entonces qué quiere decir? Si está diciendo que ya está todo preparado, yo solo tengo que vivir la vida, caminar y ya se va a hacer todo bien y bonito. ¿Sí o no? No. Si alguien prepara la mesa y pone la comida y te sirve el cubierto y todo bien cocinadito, calentito, con las tapitas esas que mantienen las cosas calentitas y te la abren así, ¿tú ya has comido? No. Hay que comerse la comida, ¿verdad? El preparar la mesa no sirve para alimentarse. El comer la comida sirve para alimentarse. ¿Amén? Entonces, lo que está diciendo aquí es que Él preparó el camino para cada uno de nosotros para que tengamos buenas obras por hacer. Es decir, que nos vamos a encontrar buenas obras por hacer, a falta de que nosotros las hagamos. ¿Amén? Entonces, esta preparación vienen a ser oportunidades que tenemos para hacer y que no podemos dejar escapar, porque si este es el camino que Él ha preparado para nosotros, si nosotros no hacemos las cosas que Él ha preparado en nuestro camino, ¿qué estamos haciendo? Saliéndonos del camino. ¿Y qué nos habla la Biblia en un montón de versículos, en un montón de partes, en todos los contextos? Que seamos rectos, que sigamos en el camino. En toda la Biblia te habla de lo mismo, ¿verdad? Que sigas en el camino, que no os torzáis. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Yo soy el camí, la verdad y la vida. Ningú va al para, sino per mí. ¿La he pronunciado bien? Ah, más o menos. Ha chimplofiado ahí un poquito. Bueno, ya aprenderé mejor. Ya me la aprenderé mejor. Amén. Entonces, se nos van a presentar oportunidades de hacer buenas obras. No hay ninguna duda. Aquí lo estamos leyendo. Y entonces, para permanecer en su camino, para seguir sus pasos, para hacer lo que Él nos ha predispuesto, tenemos que hacer las buenas obras. No hay más. Entonces, tenemos la salvación por gracia, por medio de la fe. Y toda esa situación nos lleva a un camino de buenas obras que tenemos que seguir llevando. Amén. Porque esas buenas obras, esos frutos, viene a ser una consecuencia de este estado, de estar en Jesús. Amén. Hay otro ejemplo muy bueno para esto, que es el del árbol. Es bíblico también, o el de la vid. La fe viene a ser
la raíz del árbol. Y las buenas obras vendría a ser el fruto. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que el árbol está vivo por los frutos o por la raíz? Por la raíz. Vive por la raíz, es decir, por la fe. Pero si veis a un montón de olivos con un montón de frutos y veis uno en medio que no tiene fruto, ¿qué pensáis de ese árbol que está en medio? Que está muerto. ¿Por qué? Porque la raíz hace que dé los frutos. Entonces es una consecuencia. No es un requisito. Es una consecuencia. Entonces es lo que estamos leyendo. Que no somos salvos por obras, sino para obras. Amén. Entonces nos vamos a encontrar a lo largo de nuestro peripateo con buenas obras para hacer, ya preparadas por Dios, porque Dios nos va a predisponer esas obras. Amén. Lo que pasa es que nosotros no tenemos que mirar para otro lado, tenemos que seguir mirando para ahí. Si un hermano viene a tu casa y te dice, es que hoy no tengo donde dormir. Es que mira, es que me han echado de la habitación en que estaba y no tengo donde quedarme. Y seguramente esté 3 meses o 4 o 5 o 6 que no tengo donde quedarme. Ah, pues nada, eso lo hablamos con la iglesia y ya saldrá, ¿no? Oramos, ¿no? ¿O es una buena obra preparada para hacer? ¿Qué pensáis? Por eso le he añadido meses. Porque un día, cualquiera se monta un pijama party y ya está. Un día es un pijama party. Pues nos vemos una peli, tomamos unas pizzas y ya está. Ahora, 1 mes, 2, 3, ya es una buena obra. Por eso he alargado un poquito. Amén. En conclusión, ya sé que la conclusión viene muy rápido, pero ya sabéis que a mí me gusta decir las cosas cortitas, claras y que nos vayamos con la idea central. ¿Amén? No marear aquí con mucha explicación. Pablo aquí estaba recordando y nos recuerda ahora, o sea, les estaba recordando a los efesios, pero no los está recordando ahora, ¿vale? Lo podemos tomar para nosotros. Que somos gentiles. Amén. No tenemos una heredad. Pero por gracia, Dios nos abre una puerta para entrar a una familia real. Somos unos plebeyos que no tenemos parte con la monarquía. ¿Es verdad? No tenemos ninguna parte, ningún derecho, ni siquiera derecho a protestar. Es que no tenemos derecho ni a hablar, si por derecho fuera. Y Dios nos invita a decir, pues ahora eres un hijo mío. Eres un príncipe. Eres de la familia real. Por gracia. Amén. Y nos recuerda esto. Como habían gentiles y judíos, los judíos también se podían sentir un poquito más parte, ¿no? Más parte de la monarquía, digamos. Pero nos recuerda que la salvación no era por obras, era por gracia. Y también se lo recuerda tanto a gentiles como a judíos, que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y que estamos en esta condición. ¿Somos salvos? Amén. ¿Quién se alegra? ¿Somos de la monarquía o no? No. ¿Pero somos hijos del rey?
Amén. Somos real sacerdocio y nación. Amén. Tenemos parte en el legado, tenemos parte en la herencia. Amén. ¿Por obras? No. ¿Para obras? Sí. Amén. Amén. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿cómo es posible que un plebeyo tenga parte en la familia real, ¿no? Simplemente por gracia, porque Dios nos abrió esa puerta, ¿no? Y tenemos esa salvación. Y no fue barato, fue caro, amén, vale, a precio de sangre, y no de cualquier sangre, a precio de la única sangre válida, amén. No fue barato. Hasta tal punto llega el amor de Dios. Hasta tal punto, a pagar tal precio. Amén. Amén. Pues nada, os quiero dejar con esto y con un recordatorio de que estemos con cara de celebración. Amén. Porque nos ha tocado el gordo. Nos ha tocado la lotería, nos ha tocado lo mejor que nos podía tocar, el premio más grande que te vas a encontrar nunca. Ya te pueden dar todo el dinero del mundo, ya puedes tener todas las naves espaciales de Elon Musk, ya puedes tener todo lo que quieras. No hay premio mayor que tener la salvación y el favor y la gracia de Dios. Amén. Pues nada, con un poquito de práctica también os dejo que a esta coletilla de que peripatiemos en ellas. Amén. Que la salvación no es por obras, sino para obras. Para las obras que Dios nos tiene preparado para hacer. Amén.